Vamos ya a esta tertulia que tenemos en el búnker para comentar todos los temas de actualidad y sigue con nosotros Ana Laura Iglesias, por supuesto, y se unen también Isabel Juárez, que es directora de Antiguayas en Clásica FM, también violista, participó ya en una tertulia en el confinamiento, allá por abril o por mayo. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias por invitarme al búnker. Bueno, por cierto, Isabel, que como he dicho es violista en activo y es uno de los ejemplos de que la música no para, ¿no? Y ahora mismo, de hecho, estáis o vais a empezar ya en el Teatro de la Comedia con El Príncipe Constante. Cuéntanos cómo se te puede ver, dónde se te puede ver y cuándo. Pues vamos a estar pues casi 2 meses en el Teatro de la Comedia, participando con mi cuarteto, el cuarteto Bauhaus, colaborando con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo cual es súper novedoso también para nosotros y es increíble porque aparte de que el texto es precioso, pues colaboramos con la escena, estamos con los actores, las actrices. Bueno, es un proyecto súper interesante porque unimos la música con el texto y queda un resultado pues con las emociones a flor de piel. Y estaremos esos 2 meses en el Teatro de la Comedia en Madrid y luego también vamos a Málaga, a Bilbao, a Almagro, al Festival de Almagro y a Vitoria, si no me equivoco. Ujú. Y a Bueno, pues Coruña también. Eso. Pues un ejemplo de que la cultura en España continúa, a pesar de que en muchos Ujú. países está todo cerrado. Y pues nada, estaremos pendientes de este El Príncipe Constante. Isabel Juárez está ahí con el Cuarteto Bauhaus. Y se une también a esta tertulia Juana García, debuta también en Clásica FM como opinadora. Ella es chelista, es gestora, es docente en distintas escuelas de música. Y además, pues es creadora de un proyecto muy interesante que nos va a contar ahora, que es Tres más Infinito. Juana García, ¿qué tal? Bienvenida. Bien hallada, buenos días y gracias por invitarme a ser tertuliana, que me hace Bueno, mucha ilusión. hay que opinar y además Juana es una persona que opina en Twitter constantemente, así que también le invitamos a que opine también aquí en este podcast y en este vídeo. Por cierto, los que estáis escuchándonos en podcast, también podéis ver esta tertulia en YouTube y los que nos estáis viendo en YouTube, esto es parte de un podcast más largo que podéis encontrar en nuestro canal de Clásica FM. Juana, decíamos Tres más Infinito, cuéntanos brevemente que es un blog que también está ya en las redes sociales, ¿no? Pues sí, que nació hace muchos años, un blog donde contaba las experiencias culturales que me hacían pues, sentir viva y a raíz de la cuarentena y la pandemia lo llevé a las redes sociales y a compartir más contenidos, un espacio de reflexión y de incubación de públicos, porque Ajá. aúno mis tres facetas profesionales para conseguir un fin, que ojalá lo consigamos entre todos algún día. Bueno, seguro que sí. Desde luego la incubación de público sería un tema que tendremos que tratar en esta tertulia algún día porque muy necesario también para seguir viviendo a través del arte. Bueno, precisamente las artes escénicas que tienen no muy buenas noticias del balance que se ha hecho en 2020 y publicaba El País pues unos datos que nos preocupan bastante, ¿no? Y es que en toda Europa han perdido de media las artes escénicas un 90% de ingresos en 2020 contando los meses de enero y febrero en lo que todo iba bien. O sea, estamos hablando de un año entero donde se ha perdido el 90% de ingresos y en la música un 75%, que me llama también la atención que sea un poquito menos. Juana, comienza tú si quieres. ¿Qué nos viene por delante? O sea, tenemos que prepararnos para una crisis todavía más gorda que la que vivimos ya por allí por 2010, 2011. Pues yo siento ser agorera, pero creo que, a ver, no sé si peor, va a ser muy distinta porque hay más incertidumbre y bueno, yo creo que la anterior crisis, aunque también fue una crisis mundial con la caída de los Lehman Brothers, al final cada país con su bagaje cultural pues reaccionó de una manera distinta. A nosotros nos afectó mucho porque al ser un país que vivimos mucho de la subvención pública, pues tuvimos que reinventarnos y salieron grandes proyectos. Pero ahora, claro, la situación es totalmente distinta. Está mucho más agravada. Creo que van a cambiar los hábitos de consumo. Nos estamos resistiendo un poco a ese cambio y cuando vuelva a la antigua normalidad, o como queramos llamarlo, ahora que colgamos el cartel de todo vendido con los aforos permitidos, ¿lo colgaremos también Mm, o nos quedaremos con el mismo número de asistentes? muy buena reflexión. Es decir, ahora sí estamos metiendo en el Auditorio Nacional a no sé cuánto hay, 500 personas, 600 personas.
Claro, yo no sé, Isabel, si nos imaginamos ese momento en el que vuelva a haber 1000 personas en un teatro, en un auditorio, si lo vemos eso posible a corto o a medio plazo. No sé cómo lo ves tú. Yo es que una cosa que ha dicho Juana que, vamos, que estoy totalmente de acuerdo, es el cambio de hábitos. Entonces, yo creo que como esto siga así, va a haber un cambio de paradigma y por tanto esta pregunta que me haces es bastante, no sé, soy un poco pesimista en cuanto a volver a llenar los auditorios y los teatros. Porque claro, ahora nos estamos pues acostumbrando a hacer más, pues eso, más cosas online y otro tipo de ocio y que ya como que no está incluido en tu vida, entonces llegará un momento como que es eso, se pierde el hábito de, pues de ir a conciertos, de ir al teatro, de ir a cualquier cosa, lo cual es bastante preocupante. Pero claro, o sea, estamos en un momento bisagra, ¿no? En un momento que no sabemos muy bien por dónde vamos a ir, entonces creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es ser adaptables, ¿sabes? Que estar abiertos a que cualquier cosa puede suceder. Y Sí. debemos, perdona, Juana. No, O, sí. iba a decir también experimental. Al final, lo comentaba antes, creo que nos estamos resistiendo al viejo formato. Mm, En o sea, pienso por ejemplo en la música sinfónica, conciertos de larga duración, eso ahora mismo no se puede hacer. ¿Qué pasará cuando nos dejen, cuando podamos volver a los auditorios con toda la capacidad? ¿La gente querrá estar con tanta gente o no? ¿Querrá estar con gente a su lado? Es que es complejo. Venga, voy a poner yo el punto positivo, que esto se nos está yendo de las manos. No sé, yo sí que he oído varias veces que se habla de unos posibles felices años 20 dentro del nuevo siglo que tenemos y mm, pienso que, o quiero pensar yo, que en el caso de la cultura hay muchos que estamos deseando que todo vuelva. Yo pienso que hay gente que está deseando volver precisamente también porque, bueno, gracias a toda esta innovación y esta gran visibilización que yo creo que ha tenido también el mundo cultural a través de, pues, de los medios digitales, más gente nos ha conocido un poco nuestro entorno, bueno, el nuestro o el ámbito cultural que sea. Y por eso yo creo que sí que podemos tener un poquito de esperanza. No sé, creo que estamos todos un poco ávidos de consumir todo lo que no se nos ha permitido consumir en estos meses. Así que no sé, yo quiero tener un poco de esperanza dentro de que creo que no va a ser exactamente igual, pero sí que estamos todos deseando volver a consumir cultura. Ha dicho Isabel, y bueno, lo habéis recalcado, ¿no? La adaptación, a la mente abierta a lo que pueda venir. Debemos adaptarnos también a los cachés. Yo no sé si habéis sufrido ya, por la reducción de aforos, los que estéis en activo en conciertos, reducción de cachés. ¿Debemos también aceptar esto? Ana, yo sé que a ti te ha pasado, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso, también en nuestros conciertos con el Cuarteto Matrices, sí que hemos sufrido pues, ese tipo de recortes de caché que van de la mano de la reducción del aforo. Pues hasta cierto punto creo que es justo, ya que, bueno, pues si ambas partes, tanto programador como intérprete, tienen que sufrir, pues siempre que sea dentro de una forma proporcional, yo lo veo bien. Ahora, que eso constituya una nueva normalidad a la cual no se pueda ya deshacer, eso ya no lo veo tan bien. Yo creo que mientras vuelvan los aforos y vuelvan un poco las capacidades de los auditorios, también deberían devolver los cachés. Esperemos que sea así. Isabel, no sé sí, si... que sea una situación excepcional, ¿no? Sí. Claro, eso es, mientras sea temporal por las circunstancias, pues bueno, pero esperemos que sea revertible. Porque yo recuerdo, hablando de la crisis más reciente que hemos tenido, en 2010-2011 se agudizó muchísimo el hecho de tocar gratis, por tener oportunidades para tocar, ¿no? Se agudizó muchísimo seguramente la bajada de cachés por la excusa fácil de los programadores de es que no tenemos dinero, ¿no? ¿Creéis que va, Juana, tú crees que va a pasar esto a partir de ahora? Yo creo que está pasando. Está pasando. Yo Claro, creo que pero está, o sea, sí. yo creo que está pasando, lo que pasa que a ver, esto es muy complicado porque al final entra la cuestión personal de necesidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando me encuentro con una situación así, que me la he encontrado, pues al final decido no. Pero porque quizá al haber sufrido la otra crisis y ya haber pecado de ingenua a lo mejor, ¿no? Habiendo aceptado condiciones que no creo que se tengan que aceptar, pues ahora ya pues, valoro las cosas de otra manera. Pero entiendo que haya gente, haya músicos que no les quede otra. Uh-huh. No quiero entrar a valorarlo.
porque es una decisión personal, pero yo creo que ya está pasando. Ujú. ¿Qué os parece que por primera vez Europa, o digamos, seamos un poco la envidia de Europa por el hecho de seguir con la actividad cultural, cosa que no está pasando en casi ningún país? ¿Veis normal o veis descabellado, Isabel, que sigamos con los conciertos como si nada? Hablábamos antes de que ahora, esta semana se estrena Wagner, me parece que hace Sigfrido, ¿no? Sigfrido, sí. En el Real, 5 horas de ópera, cuando se están cancelando en todos sitios. No sé, Isabel, ¿cómo ves el panorama que tenemos aquí en España? Pues por un lado me parece que es una forma de, no sé, de crear un poco más de optimismo, tanto para los trabajadores de la cultura como somos nosotros, tanto para el público. O sea, es una forma de, en plan de, bueno, que la música no pare, ¿no? En plan show must go on, de alguna manera. Pero por otro lado, claro, hay que tener mucho cuidado porque es verdad que gente, pues no sé, gente de la generación pues, de mis padres, por ejemplo, que son muy, muy consumidores de cultura, están en plan, pues yo no voy a ir. O sea, Claro. ¿sabes? Están más reticentes a consumir este tipo de ocio. Ajá. Y porque, claro, porque no confían en que sean las medidas adecuadas o ni siquiera quieren ir aunque haya medidas. Yo No sé, tengo un sí, caso así en casa, o sea, entiendo lo que dice Isabel. Mis padres, por ejemplo, tienen el abono del Real y no han ido. O sea, todas las óperas de esta temporada, pues las estoy disfrutando yo con mi hermana, porque les da miedo. Sí que mi padre, por ejemplo, por aquello de ser algo histórico, se atrevió a ir a la Traviata cuando se reabrió, pero... claro, Y ahí tenemos un problema, porque ¿cuál es nuestro público? exactamente. Bueno, quizás es el momento de que entre nuevo público, ¿no? Porque si el Claro. Real Sí, sigue adelante, es que alguien está sentado en esas butacas, si no estaría sí, cerrado, eso seguro. sí, eso sí. Bueno, seguramente la problemática, o sea, los motivos que hay detrás para seguir adelante por parte del Real, porque sin ir más lejos, Valencia acaba de cancelar también una ópera esta semana que iban a estrenar. Es decir, es el Real casi el que más se está atreviendo, también fue el último en parar en marzo. Pero bueno, en general en España la verdad es que los festivales están continuando y por esa parte pues es llamativo y al mismo tiempo, sí, esperanzador, quizá, como decía Isabel, ¿no? Con esa parte de que la música tiene que seguir. Hombre, yo creo que al final a lo mejor es un poco, aunque los españoles somos muy de tirarnos, perdón la expresión, mierda a nosotros mismos y no nos valoramos mucho, también tenemos una forma de ser que es ser muy luchadora y a lo mejor esto es un reflejo de lo que somos Bueno, pues valientes en ese sentido, no sé. desde Yo luego. también Bueno, creo que tiene bastante que ver, bueno, perdón sí. por la última interrupción, pero creo que tiene bastante que ver con la financiación pública, ya que, bueno, en ese sentido es algo bueno el hecho de que la cultura esté dentro del estado del bienestar, que esté protegida un poco por las subvenciones públicas, que son tan criticables en otros muchos sentidos, pero en este caso, por ejemplo, la Orquesta Nacional o todas las orquestas de financiación pública han podido continuar gracias a eso, a que esa financiación está ahí y se ha mantenido, pasase lo que pasase. Bueno, cambiamos de tercio y seguimos hablando de música, pero en este caso en las aulas, ¿no? Porque han salido también algunos artículos de algunos conservatorios asustados por lo que está ocurriendo en las aulas. Recordemos que dentro de toda la regulación que se hace de la educación, normalmente no se presta mucha atención a los conservatorios y son lugares en los que hay grupos de vientos sin mascarillas, soplando en poco espacio. Hay una particularidad muy concreta y os quería preguntar, además, todos estáis también en la docencia, o sea que tenéis experiencia directa. Juana, ¿presencialidad sin mascarillas mejor que telemático? Depende depende de la especialidad y de la asignatura que se imparta. O sea, creo que el momento, pues igual que comentábamos antes, es un momento de adaptabilidad. Si se puede hacer con todas las medidas seguras de forma presencial, adelante. Si hay un riesgo, pues quizá es plantearse que se puede prescindir en la presencialidad y adaptar a la semipresencialidad o al online, ¿no? Isabel, Entiendo sí. que Perdona, Juana. no, o sea, pensando en lo que decías antes de las especialidades de viento, pues sí que necesitan unas infraestructuras más específicas que a lo mejor en el caso de un instrumento de cuerda o una clase de colectiva, ¿no? de teórica. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Pues yo pienso que es muy difícil dar clase de instrumento online. O sea, me parece súper, súper, súper difícil.
Asignaturas teóricas, pues las veo bastante más factibles online, la verdad, no creo que fuera un grandísimo problema, pero yo no soy profesora de asignatura teórica, entonces a lo mejor me estoy metiendo en un asunto que realmente es muy complicado, pero cosas tipo pues orquesta, música de cámara, y claro, es que eso ya me da la sensación de que se nos va de las manos. Entonces, claro, se pueden mandar trabajos para hacer sobre historia de la música de cámara o sobre orquesta, pero es que al final tocar juntos y la energía que se crea en un grupo humano es irreemplazable a través de una pantalla. Es algo tan especial y tan humano, no sé, hasta animal casi, que es imposible. O sea, la relación humana, incluso también la relación profesor-alumno con el instrumento, es verdad que es muy táctil de alguna manera. Y claro, a mí me está costando mucho pues no tocar a los alumnos, entonces estoy ahí dándome el gel cada vez que quiero tocar a la alumna o al alumno que sea, y siempre le digo, ¿te puedo tocar? ¿Te puedo tocar? Porque claro, necesito mis manos para adaptarme, y eso con online fue muy complicado, muy complicado. Y cambia también la situación, sobre todo cuando hay grupos grandes. Ana, tú tienes en clase a veces grupos mixtos de cuerda y viento de 30 alumnos, no sé, 40 alumnos. Sí, nosotros veníamos trabajando, bueno, dentro del proyecto orquesta en el que trabajo, hasta con grupos de 100 y muchos alumnos, divididos entre varios profesores y distintas clases. Pues este año yo creo que la solución pasa en buena medida por la adaptación que nos puedan dar los espacios, es decir, la posibilidad de poder utilizar espacios grandes, espacios con mucha ventilación, creo que es la clave de que todo pueda seguir de forma presencial, sobre todo en el peligroso caso de los instrumentos de viento, que desde luego necesitan unas dimensiones muy grandes y una ventilación muy amplia. Entonces, yo pienso que, bueno, si los centros pueden adaptarse en ese sentido, en el hecho de proporcionar espacios abiertos, aunque sea buscando, pues yo qué sé, colaboraciones con polideportivos municipales o yo qué sé, se me ocurre así cualquier cosa, pues eso puede ser una buena solución, porque desde luego, como han comentado Juana e Isabel, el asunto online es muy complicado para la educación musical, y ya si hablamos de la educación de un instrumento en sí, pues se hace pues muy difícil de llevar a cabo. Bueno, pues dicho queda, está claro que se aboga por la presencialidad porque la música necesita de eso, ¿no? Y es muy difícil hacerlo como lo estamos haciendo en esta tertulia, cada uno desde su casa, donde nos podemos entender un poquito mejor. Bueno, pues Juana García, Isabel Juárez, os agradezco mucho vuestra presencia y vuestra opinión. Nos vemos en otra de estas. Un abrazo. Un abrazo, muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias.